el Creador, eterno Rey, Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Solo tú tienes palabras de vida para mí. Tú eres mi refugio, puedo confiar en ti. Tú me esconderás en tus moradas, me levantarás sobre una roca en lo alto. Solo tú tienes palabras de vida para mí. Roca en lo alto y allí por siempre te alabaré y allí por siempre te adoraré. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás observando esta programación de TV Alfa y Omega o Alfa y Omega TV. Es maravilloso el poderme dirigir a través de esta importante televisora que tiene como propósito ayudarte. Y uno de los temas muy importantes o de mucha afluencia ahorita es precisamente la crisis que estamos viviendo. Es una crisis mundial, una crisis sanitaria y es una crisis que ha rebasado otras áreas de la sociedad, de la vida. Y esto ha llevado a una serie de situaciones bien difíciles en la familia, los hospitales han sido sobrepasados y aparte de eso también la crisis financiera, la pobreza que viene, y esto ha traído una serie de situaciones en la vida de cada uno de nosotros como personas. Y hoy quiero abordar un tema interesante sobre qué actitud sería la actitud correcta que debemos de tomar para enfrentar esta crisis. Así que vamos a platicar sobre esto, pero antes quiero decirte que toda crisis que pueda venir en nuestra vida va a revelar dos cosas. Primero va a revelar quiénes somos en verdad y en segundo va a revelar en quién creemos realmente. Así que dos cosas quiero que hoy metas en tu corazón y es ¿quién eres tú delante del Señor? ¿Realmente eres un cristiano que está confiando en el Señor? ¿O en quién estás creyendo para poder superar esta crisis? Si estás confiando en Dios, es una buena decisión. Pero quiero abordar este punto y vamos a el texto de Hebreos capítulo 1, versículo 17. Es una carta que le escribe el apóstol Pablo a los hermanos que viven en Roma. Quiero decirte que en este periodo de la historia en que Pablo dirige esta carta a los hermanos de Roma, viven una etapa de una crisis bien difícil. Ellos son perseguidos, son masacrados, son llevados al Coliseo romano para ponerlos frente a los leones. Viven muchos de ellos debajo de la tierra, en las catacumbas. Viven momentos muy difíciles. Y Pablo le está mandando esta parte tan importante de la carta que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Escucha esto muy interesante. Y le agrega, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero oiga qué palabra. La justicia de Dios, pero ¿cuál justicia? La justicia de Dios en esa crisis que están viviendo se revela por fe y para fe. Realmente es incomprensible si no analizamos que eran personas de fe y vivieron una crisis de fe, el mantenerse firme frente a los leones para poder morir con dignidad delante de la presencia del Señor por causa de Cristo. Es una crisis difícil y Pablo le está diciendo, ¿sabe qué?
mas el justo por la fe vivirá. Realmente, si tú y si un servidor queremos vivir firme frente al Señor exitosamente, tenemos que aferrarnos de la fe. Tenemos que tomar como recurso la fe. Ahora bien, algo interesante en esto es que hay paralelismos espirituales. La Biblia habla sobre un paralelismo espiritual con respecto al reino de Israel. Y yo quisiera abordar este punto y quiero que saquemos algunas reflexiones importantes aquí y que podamos juntos analizar esto tan interesante y pueda servirnos para tomar una actitud correcta ante esta crisis. Y vamos a la etapa de la historia de Israel con el profeta Eliseo. Eliseo vive en una etapa de crisis en el pueblo de Israel, en este reino del norte, y se encuentran ellos bajo una presión muy fuerte por el rey Senaquerib, el rey asirio. El rey asirio viene, manda su ejército, rodean la ciudad, cercan la ciudad, pero cada vez que él intenta hacer algo así, Dios de alguna manera extraordinaria le dice al profeta Eliseo, y Eliseo le comenta lo que Dios menciona, lo que Dios dice al rey de Israel. Ahora bien, entendamos esto, porque por cada crisis que pueda venir sobre este mundo, siempre Dios dará una palabra a cada uno de nosotros para poder estar sobre alerta en cada una de estas situaciones. Dios es bueno y maravilloso. El plan de Dios es la bendición de cada uno de aquellos que estamos confiando en Él. Si Dios está mandando a Eliseo y Eliseo da un mensaje al rey para que el rey tenga venido al pueblo, entonces es Dios en su misericordia que está alertando a la nación. Ahora bien, cada palabra que escuches un domingo en tu congregación o tú leas en la palabra de Dios o estés dándote cuenta, estés escuchando o estás mirando por esta señal de televisión, es una alerta de parte de Dios para tu vida. ¿Y por qué? Porque Dios te ama realmente, Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti. Y los alertas de Dios es precisamente para que nosotros no seamos involucrados en un daño, sino todo lo contrario, logremos ser exitosos delante de su presencia. Vayamos a la historia bíblica. Miren, por cada vez que había una advertencia de Dios para el reino de Israel o para el rey del reino de Israel, se podía esquivar el daño que podía o que quería hacer el rey Senaquerib al reino del norte o al reino de Israel. Pero escucha esto interesante, cada vez que sucedía esto era algo que impactaba al reino de Asiria. Y los asirios estaban preocupados, el rey estaba preocupado. Y está diciendo, bueno, pero ¿cómo es que ellos siempre se dan cuenta? ¿Será que ellos tendrán aquí espías o entre nosotros habrá personas que están filtrando información? Y enseguida el trabajo secreto de los reyes, vean cómo hay gente que siempre se dedica a esto. Le dijo, no, señor mío, es que usted no sabe. Pero en Israel hay un hombre llamado Eliseo, es un profeta. Él de alguna forma extraordinaria hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Él lo sabe y se lo dice al rey. ¡Wow! Se quedó sorprendido el rey Senaquerib. Dijo, pero ¿cómo es posible? Todavía en la tecnología de hoy podemos decir, pues hay cámaras secretas o micrófonos secretos. Pero en aquel entonces se da a demostrar cuán grande es el amor de Dios por su pueblo y cuán poderoso es Dios. Y esta misericordia y este amor de Dios se repite constantemente en nuestros días. Y entonces cuando el rey dice, bueno, si el profeta es el problema, entonces quiero que vayan y lo tomen prisionero y que me lo traigan. Y preguntó, ¿sabe alguien dónde está el profeta Eliseo? Sí, pues está en Dotán, pues vaya todo el ejército. Fíjese, todo el ejército para ir a aprisionar a un hombre. Por Dios. Entonces está mirando el rey Senaquerib que este no es un asunto de un hombre, este es un asunto de Dios. Pero ustedes me lo van a traer. Ok, van. Y Eliseo ya sabía, Dios ya le está diciendo a su vida que el rey Senaquerib va a sitiar el lugar donde él se encuentra y van por él. Dice la palabra que cuando llegan y hacen sitio a la ciudad, Eliseo se da cuenta inmediatamente cuán tremendo se ve el ejército que está allí esperando para ir a aprisionar a un hombre, a Eliseo. Y dice que el siervo de Eliseo sale y también se asoma por la ventana y queda espantado. Veamos el texto bíblico. Miren lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice así. Dice, y el rey envió allí gente de a caballos, carros de guerra
y un gran ejército, escuchen, un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Y el criado que servía al varón de Dios, o sea, el criado que servía a Eliseo, se levantó de mañana y salió, observó, y al ver el ejército que tenía sitiada la ciudad, quedó sorprendido de tantos caballos y carros de guerra. Y entonces le dijo a Eliseo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Y miren, es realmente la misma actitud que cada uno de nosotros cuando miramos las cosas de manera natural. Estamos observando la situación actual. ¿Qué vamos a hacer? Algunos ya se creen muertos. Otros ya se están mirando en el hospital intubado. Oiga, es el tiempo de comenzar a ver las cosas en la cosmovisión de Dios. Es tan interesante esto. Mire que dijo: ¿qué vamos a hacer, Señor mío? En otras palabras, somos hombres muertos. Pero las palabras de fe del profeta, quien estaba bien parado, mirando la cosmovisión de Dios, estaba analizando lo que Dios estaba viendo. Y escuchen esto, le está diciendo a su criado: mira, no tengas miedo. Y es la palabra que Dios está mandando para tu vida y está mandando para mi vida. No tengas miedo. La palabra clave: no tengas miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Realmente no estás observando lo que yo quiero que observe. En pocas palabras le está diciendo el profeta Eliseo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! ¿Cómo? Sí. Miren, él miraba los caballos y los carros de guerra, pero Eliseo estaba mirando lo que Dios tenía allí. Eso era lo que Sennacherib tenía, pero él no estaba mirando lo que Dios tenía allí también. Ahora bien, ¿qué podemos ver hoy? La crisis, las muertes, los casos de enfermedades. Miren, Dios tiene grande bendición que nosotros tenemos que observar y ver. Promesas que tenemos que ver, que observar, que analizar. Escuchen esto. Dice la palabra que cuando el profeta vio esto en el versículo 17, dice así: y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Eliseo está orando para que él pueda ver la realidad de Dios allí. Que no vea la realidad de la crisis en forma natural, humana, que vea la realidad a la perspectiva de Dios, a la cosmovisión de Dios. Ahora vea esto. Dice la palabra: Jehová abrió entonces los ojos del criado. Qué maravilloso cuando cada uno de nosotros deja de percibir las cosas de forma natural y objetiva y nos enfocamos a verlas como Dios las está viendo. Y Dios abre nuestros ojos y comenzamos a dejar de preocuparnos y de sentir crisis y de sentir angustia y depresión y no sé cuántas cosas más. Y comenzamos a ver que Dios está con nosotros y que Dios es poderoso. Dice la palabra así. Dice que este hombre, cuando sus ojos fueron abiertos, dice que vio que el monte estaba lleno de gente, de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Escuche, ¿cómo? ¿Y no estaba el ejército de Sennacherib? Sí. Pero la presencia de Dios, lo que Dios tenía allí era más grande que el propio ejército, grande entre comillas, de Sennacherib. Ve esto impresionante, esto es maravilloso. Ahora bien, llega el momento entonces que dio la palabra el comandante de las Fuerzas Armadas de Siria y dijo: ahora sí, vamos contra Eliseo. Vamos contra Eliseo. Vamos a aprisionarlo, vamos a llevarlo. Hay un ejército para aprisionar a Eliseo, pero había un ejército de Dios para protegerlo. Así que piensa, hay una crisis muy grande y puede haber muchos problemas y todo el mundo puede estar enfermo junto a tu alrededor o no sé cuántas situaciones puede haber o te hayan despedido del trabajo, pero algo te voy a decir muy importante. A tu alrededor está el Señor con todas sus promesas y bendiciones. Además, su palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que temen al Señor. Ahora bien, cuando Eliseo ve que van por él, Eliseo actúa de manera inmediata. ¿Y sabe qué? Es lo que nosotros tenemos que hacer, actuar de forma inmediata, por fe con el Señor. Escuchen esto, él pidió con propiedad. Dice la palabra que le dijo al Señor: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Te ruego que hieras con ceguera. O sea, está siendo directo. Él sabe lo que quiere en este momento. Quiero que los pongas ciegos. No sé qué podía decir tú: Señor, yo quiero
que me cubras con tu sangre poderosa. Mira, la familia está enferma de COVID, pero yo estoy sano. Mira, Señor, todo el vecindario está enfermo, pero mi familia está sana. Que no nos enfermemos. Señor, que nuestro trabajo no falte. No sé, hablar con propiedad de tal forma que podamos tener la respuesta de Dios, porque Dios es preciso con lo que pedimos. Es como el que pide, Señor, quiero una casita, pues Dios le da una casita. Señor, quiero una carcachita, pues el Señor le suelta la carcachita. Tenemos que saber pedir. Mire, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Conforme a tu palabra será hecho, dice el Señor. Ahora bien, cuando esta gente desciende, Jehová pone ceguera en este ejército. Y una vez que tiene ceguera, y dice la palabra, esa respuesta de la ceguera es conforme a la petición de Eliseo. Escuche esto, conforme a la petición de Eliseo. Y cuando estos quedan ciegos, dice Eliseo, los guía, el mismo Eliseo los guía y los lleva hasta la capital de Samaria. Y los deja ahí perdidos. Eliseo se desaparece y los deja allí. El rey iba a hacer estrago con ellos, pero le dijo al Señor, deben de ser nobles. Miren, ustedes deben tomar una actitud de nobleza. Les dieron agua, les dieron de su torta y vamos, los regresaron. Esa es una afrenta. El pueblo de Asiria se sintió ofendido con esto. De tal forma que cuando ellos llegan allá, el rey replantea y dice, ¿sabe qué? Vamos a ir porque nadie se burla de nosotros, pero ¿sabe qué? Este asunto no era un asunto de hombres. Ellos se estaban arremetiendo contra los intereses de Dios. Cada uno de nosotros que estamos insertados en el reino de Dios, estamos protegidos. Dios tiene protección, hay seguro de vida para sus hijos. Y este asunto, cuando alguien quiere vertirlo en contra, no va en contra de nosotros, va en contra de Dios definitivamente. Porque es Dios. ¿Qué vemos con Pablo? Cuando Pablo, el Señor, pues, va rumbo a buscando cristianos y traerlos presos de Damasco, y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Realmente Pablo no perseguía al Señor, perseguía a los cristianos. Pero ¿sabe qué? Cuando esto se da, se persigue al Señor porque los intereses son de él. Bueno, entonces Benabat, rey de Asiria, ahora reúne a todo su ejército y sube y va a Samaria, sitúa a Samaria y dijeron, vamos por la revancha y ahora sí, vamos contra ellos. Y se sintieron quizás de esta manera livianados con decir, vamos a vengar lo que nos hicieron. Ahora vea esto tan importante. A consecuencia del sitio, de esta crisis que viene sobre la nación, hay una gran hambre en Asiria. Hay una gran hambre en Asiria. Ahora bien, dice, era tan dura la crisis, que se vendía una cabeza de asno por 80 piezas de plata. Oiga, es algo exagerado. Y dice, y una cuarta parte de un cap de estiércol en palomas por 5 piezas de plata. Qué tremendo. Y después dice, al pasar un día el rey de Israel sube por el muro, va a observar cómo está el panorama del enemigo afuera, y él va en una crisis muy emocional, muy severa, y entonces observa cómo el ejército está distribuido por todo el campamento, y él busca de alguna forma buscar estrategia para poder superar esta crisis en su propia fuerza. Hasta este momento el rey no quiere escuchar el consejo del profeta Eliseo. No quiere escuchar el consejo del Señor. Y algo muy importante, mucha gente no quiere escuchar la palabra del Señor. Preferimos hacer otra cosa y no escuchar la palabra del Señor. Y quiero decirle, la palabra del Señor tiene la solución a tu problema y a mi problema. El Señor tiene la solución a esta crisis. Y cuando el rey va sobre el muro, una mujer grita desesperada, Señor mío, Rey mío, por favor auxíliame. Y el rey, cuando le escucha en su crisis, en su situación en que se encuentra, el rey le dice, pero si no te salva Dios, ¿cómo te puedo salvar yo? Y el rey piensa que es una situación que tiene que ver directamente con la crisis que vive de forma directa. Y dice, bueno, ¿qué fue que te robaron el granero o el lagar? Porque en la crisis que había, pues las cosas se sustraían y se llevaban porque el hambre era muy fuerte. Ahora bien esto, miren, el rey le dice, le agrega, ¿qué tienes? Pero lo que el rey lo escuchó fue terrible. Le dijo, esta mujer iba con otra persona. Esta mujer me dijo, trae acá a tu hijo. Nos la vamos a comer el día de hoy y mañana nos vamos a comer el mío. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible! Ahora escuche esto. Estas cosas por lo regular suceden en tiempos de crisis. Y podemos pensar cuántas cosas podemos cometer fuera del contexto sagrado en esta crisis, fuera de la voluntad de Dios. Hay cosas que no tenemos que hacerlas. Dios no está de acuerdo. ¿Sabe qué?
las cosas tenemos que hacerlo bajo el contexto de su palabra. Ahora bien, el asunto es el siguiente. La mujer le está pidiendo ahora a su hijo, tráeme tu hijo acá, vamos a comérnoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Qué terrible. Es una crisis moral también, aparte, porque esa madre, ¿cómo se sentía? Bien, cuando aquel rey escuchó estas palabras de esta mujer, rasgó su vestido, dice la palabra, que pasó por el muro, y cuando rasga su vestido se ve su ropa áspera. Esto significa que el hombre estaba en un sacrificio a Dios. Estaba orando a Dios, estaba ayunando a Dios. Pero escuche esto, aunque era una piedad la que él tenía, estaba dentro del contexto de Dios, porque rehusaba escuchar su palabra. Tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, dice. Un corazón, una ropa áspera, algo que demuestre una actitud de arrepentimiento, pero que también el corazón esté dentro del mismo tenor. Ahora bien, el rey, cuando ve esto, se molesta porque el rey toma culpables. Y entonces el rey piensa, toda esta situación que está pasando aquí en la nación es por culpa del profeta Eliseo. Es decir, muchas veces nosotros queremos culpar a Dios de las situaciones que se dan a nuestro entorno. Y muchas veces toda la crisis que pueda pasar a nuestro entorno pensamos que Dios tiene la culpa. He escuchado mucha gente que dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Y si Dios es bueno, si Dios esto y el otro. Si Dios es bueno, Dios tiene un buen propósito, pero nosotros no queremos reconocer que hemos ofendido a Dios. Y no queremos reconocer que hemos destruido la sociedad. Y que lo que hoy tenemos en nuestro entorno es simplemente el resultado de nuestros actos. Bien, entonces el rey decreta y dice, traiga a Dios sobre mí el peor de los castigos. Fíjense lo que está diciendo y realmente así le pasó. Si usted sigue leyendo la historia en 2 de Reyes capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, se va a dar cuenta que realmente se cumplieron sus palabras. Ahora bien, dice, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros, es decir, va a morir, lo voy a castigar, lo voy a matar, él es el culpable, y no sé cuántos culpables puede haber de esta crisis. Comenzamos a culpar. Miren, nadie es culpable aquí. Realmente este es el cumplimiento de un plan de Dios. Dios dijo en su palabra que vendrían plagas y que vendrían señales de su venida. Esto es precisamente lo que estamos mirando. Son señales de su venida. Esta es parte de ese plan. Él lo dijo en San Mateo capítulo 24 con una señal de alerta que cada uno de nosotros debe de tener conocimiento. Es imprudencia decir, Señor, quita esta crisis. Vamos a hacer cadena de oración para que el Señor quite esta crisis, para que el Señor quite esto que está pasando en el mundo. Miren, no podemos decir, Señor, quita tu señal, porque Él lo dijo y Él lo va a cumplir sobre ti, sobre muchos más y sobre mí también. Él va a cumplir su palabra. Ahora bien, Él ha dado su palabra con el fin de que nosotros la creamos y que esto sirva como un señal de alerta. Todo esto es una señal de alerta, que realmente es tiempo de buscar a Dios. Y es lo que tú tienes que hacer, es lo que yo tengo que hacer, buscar al Señor. Bien, entonces Eliseo, cuando escuchó estas palabras, Eliseo dijo, oigan estas palabras que dice el Señor. El Señor le da una palabra a Eliseo, mira, para que escuche el rey, porque el rey está mal. No eres tú, Eliseo, soy yo. Aleluya. Ahora bien, va la palabra del Señor y el Señor suelta esta palabra y le dice, mañana a estas horas valdrá un ciclo de flor de harina y un ciclo de cebada. Valdrá económicamente, barato, o sea, es regalado. Es tremendo lo que está diciendo. Ahora bien, ¿dónde se va a dar esto? Pues en la puerta de Samaria. Algunos pensarían que irán a poner un tianguis. Ahora bien, cuando el príncipe que apoya al rey de Israel en el versículo 2 del capítulo 17 escucha esta palabra, y dice, el rey era en cuyo brazo se apoyaba el rey. Ahora bien esto, el rey se apoyaba en él, el rey lo oía, él le daba consejo, él opinaba. Es decir, muchas cosas que se hacían en el reino eran su consejo. Pero este hombre, cuando oye esa palabra del profeta Eliseo, dice, si Jehová abriera ahora las ventanas del cielo, sería esto así. Es decir, quiere decir que él quiere ser objetivo, quiere ver para creer, quiere que caigan peras, manzanas y tortillas del cielo. Miren, no es así, no es así. Dios no maneja las cosas como nosotros las podemos manejar, ni piensa las cosas como nosotros las podemos pensar. No es nuestra cosmovisión la misma cosmovisión de Dios. Quiero comentarte esto. El profeta inmediatamente cuando escuchó que este hombre era objetivo y que no tenía fe, le dijo, mira, tus ojos lo van a ver, tus propios ojos lo van a ver, pero algo importante, no vas a comer de esa bendición.
qué palabra más fuerte. Más fuerte porque vamos a ver esto, miren. Y dice en el versículo 3 que había unos hombres leprosos que estaban ahí a la entrada del campamento. Estos leprosos estaban allí y pues con la crisis que había, tenían hambre, no había manera de salir al leprosario porque la ciudad estaba cerrada totalmente. Recuerden que estaba sitiada. Y ya los leprosos pues estaban para morir y dijeron, bueno, pues ¿qué estamos aquí esperando la muerte? Vamos a entrar a la ciudad. Pero otro le dijo, no, y si entramos a la ciudad vamos a morir porque ellos no tienen qué comer. Y entonces le dijo, bueno, y si nos quedamos aquí también vamos a morir. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a ir al campamento de los asirios mejor. Y ¿sabe qué? Si los asirios nos dan de comer, viviremos. Y si no, pues ahora sí que ya nos dieron el rey al cielo. Ahora bien, vean esto tan importante. Se decidieron y fueron al campamento de los asirios. Fueron pues al anochecer. Y dice que cuando van entrando al campamento de los asirios, al llegar a la entrada del campamento de los asirios, sucedió algo impresionante. Vieron, observaron y no había nadie había allí. No había ningún asirio, no había nada. Y escuchen ¿qué pasó? Bueno, miren esta palabra poderosa, lo impresionante de Dios, lo sobrenatural de Dios. Miren lo que dice la palabra. Cuando los asirios comenzaron a caminar, 4 asirios comenzaron a caminar, escuchen esto muy interesante. Dice que Dios hizo que ese ruido de sus pasos se amplificara en el sonido y en el ruido y se oyera como un estruendo de carro, versículo 6, como un estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Pero si nada más eran 4, miren, Dios hace las cosas natural, sobrenatural. Dios es extraordinario. No necesita mucha gente. Dios no necesita muchas cosas para poderte ayudar. Por eso tu actitud debe ser de fe delante del Señor. Ahora bien, mire, escuche esto. Por lo que dijeron unos a otros de los asirios, ¿sabe qué? Vámonos porque vienen los ejércitos que contrató el rey de Israel. Vienen los heteos, vienen los egipcios, vienen los jebuseos, vienen no sé cuántos reyes más y traen un gran ejército y nos van a atacar. Miren, despavorido entró un espíritu de miedo y de temor en ellos. Huyeron por el desierto rumbo hacia la ciudad de ellos, hacia Siria. Escuchen esto tan grande, maravilloso. Miren, se fueron y dejaron todas las cosas, sus enseres, la comida, sus víveres, todo lo que traían, sus ropas, sus caballos. Se fueron despavoridos por el desierto. De tal forma que cuando llegaron los leprosos, ellos vieron comida, comieron, se hartaron y dijeron, pues es que ya no tenemos más dónde colocar la comida. Ahora bien, y guardaron algunas cosas. Dice que ellos fueron y escondieron algunas cosas. El versículo 8 dice que los leprosos vieron allí plata, oro, vestidos, fueron a esconderlo, volvieron, entraron a otra tienda, hicieron lo mismo, fueron a esconder. Oiga, y a última dijeron, no es justo que nosotros nos quedemos con la bendición nada más. Vamos a avisarle al rey de Israel lo que está pasando. Y van y comunican al rey de Israel. Y el rey de Israel tiene dudas. Escuche esto. Es que cuando usted escucha un testimonio de alguien que Dios está bendiciendo, usted lo está escuchando y está fuera del contexto de la fe, usted tiene dudas. Y el rey no había estado escuchando la palabra del Señor, no había estado escuchando la palabra del profeta. Escuche esto tan interesante. Por eso su corazón estaba muy bajo en la fe. Bien, entonces de tal forma que el rey en el capítulo 7, versículo 1, dice, versículo 14, perdón, dice, tomaron pues 2 caballos de un carro y los envió al rey. Vayan a dar una vuelta por el campamento. Se fueron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de camisas, pantalones, por decir algo y darnos una idea. Bufandas y no sé cuántas cosas, calcetines fueron dejando en el camino. El asunto es que vinieron y le dijeron, sí señor, ¿sabe qué? Algo pasó aquí extraordinario. No hay ninguno de los asirios, todo esto es nuestro. Entonces cuando el pueblo dijo, esto es nuestro, pues entonces abre la puerta para que el pueblo venga y pueda tomar de las cosas que hay aquí. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16 que entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los asirios conforme a la palabra de Jehová. Se vendieron entonces por un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo. ¡Guau! ¿Ve cómo hace el Señor las cosas? El Señor es extraordinario. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé, pero el Señor lo va a hacer. Hay promesas y bendiciones para ti, para tu vida en esta crisis. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé, el Señor va a hacerlo. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Maravilloso. A veces queremos
tener una explicación sobre lo que Dios está haciendo realmente. No es así. Dios tiene su propio plan y Él lo hace a su manera. Ahora veamos el versículo 17. Aquel hombre que había dicho, bueno, si se abre la ventana del cielo y cae la comida de arriba, las tortas y los bolovanes y las tortillas, lo voy a creer. Dice, ese hombre que aconsejaba al rey, ¿sabe qué? Se puso a tomar un control a la entrada de la ciudad, a ver quién va a salir con su libreta tomando nota, a ver si Juan o Luisa van a salir allá afuera. ¿Sabe que la gente salió a tropel corriendo? ¿Y sabe lo que dice el versículo 17? Lo atropellaron a la entrada y ahí murió. Y conforme a lo que había dicho el varón de Dios, el profeta Eliseo, cuando el rey descendió a él y vio esto, oye, tremenda cosa, el hombre estaba muerto, aplastado, vio la bendición de Dios, pero no pudo probar lo que estaba allí. Ahora bien, aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había anunciado al rey, al decir serán vendidos por un ciclo 2 seas de cebada y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo, mañana a estas horas, en las puertas de Samaria, palabra cumplida de Dios. ¡Qué maravilloso! Y si Dios ha soltado promesas para tu vida y para mi vida, en esta crisis se cumplirá tal como el Señor lo ha soltado, pero tú necesitas creerlo. Tremendo es Dios. Ahora vea bien esto. Sabemos que en esta crisis ha habido personas, familiares, amigos, gente muy cercana a nosotros que ha muerto. Y muchas veces podemos decir, no, pues a mí me despidieron de mi trabajo. Y que como humanos nos entristecen. Somos humanos, tenemos una naturaleza humana. Pero escuche esto, está permitido llorar, pero no está permitido perder la fe. Igual, porque el Dios en quien has creído es fiel y nunca falla. Eso es muy interesante que lo sepas. Él nunca va a fallar. Él es fiel a su palabra. Él lo hará. Ahora, otra cosa importante, la verdadera fe va a perseverar. Miren ustedes, el apóstol Pedro era un hombre fiel a Dios, servía a Dios, muy dedicado a la obra de Dios. Y ellos estaban al borde de que se presentara una crisis en este ministerio, porque el Señor Jesucristo va a ser llevado a la cruz del Calvario. Es más, el mismo Señor dijo la palabra profética, herirán al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero escuche esto muy interesante. El Señor le está diciendo a Pedro, mira Pedro, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. O vamos a usar la palabra que el Señor utilizó. Simón, Simón, porque era el nombre correcto. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero escucha esto muy importante. Pero yo he rogado por ti para que no te falle la fe. Y lo mismo puede estar diciendo el Señor. Mira Juan, mira Luis, mira Antonio. Yo he rogado por ti para que no te falle la fe. Para que te mantengas firme en la crisis. Para que no cambies. Para que no fluctúes. Para que te mantengas allí de pie. Y escucha esto. Y tú cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Miren que muchas veces las situaciones que vienen los tambalean. Pedro negó al Señor. Al final de cuentas, él regresa a Dios. El Señor está frente a él y dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces, Señor, si te amo, si te amo. La tercera vez va abajo el Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo, pero soy débil. Bueno, ahora da testimonio de que realmente tú eres un hombre que estás creyendo, estás confiando y que yo te he guardado hasta este momento. Dale buenas palabras a tus compañeros, a tus amigos, a tus hermanos en la fe. No des malos testimonios, no des malos comentarios, no traigas malas noticias. Habla de lo que Dios está haciendo. Sí hay cosas terribles que están sucediendo, pero también hay cosas maravillosas que Dios está haciendo. Y eso va a fortalecer nuestra fe. Eso es tan importante entenderlo. Ahora bien, ninguna crisis debe ser mayor que tú. Escucha esto, ninguna crisis debe ser mayor que tú. Esto es tan interesante, ¿verdad? Ahora bien, el que camina en lo sobrenatural, la fe camina en lo sobrenatural. ¿Quién camina en lo sobrenatural? Tú debes de caminar en lo sobrenatural. Yo debo de caminar en lo sobrenatural. Porque la fe camina en lo sobrenatural. Y Dios se mueve en lo sobrenatural. Ahora escuchen esto muy importante. El mismo apóstol Pablo está diciendo, por fe andamos, no por vista. No se trata de lo que ven mis ojos, no se trata de lo que oigo, ni de lo que hablo, ni de lo que huelo, ni de lo que palpo.
Se trata de lo que Dios está haciendo por tu vida y por mi vida. Así de fácil. Así que si nosotros nos movemos en lo natural o actuamos en lo natural, o el actuar natural del creyente implica el proceder por sus 5 sentidos. Es decir, yo estoy asustado por lo que estoy mirando. Yo estoy asustado por las noticias que estoy oyendo. Yo estoy asustado por lo que huelo, por lo que palpo, por todo lo que hay en mi entorno. ¿Por qué? Porque yo estoy procediendo en lo natural. Y Dios hoy me está desafiando a vivir en lo sobrenatural. Si es en lo natural, entonces mis 5 sentidos están activos. Y eso conlleva una crisis en cada uno de los corazones. Bien, continuamos. Quiero que quede entendido que Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Por qué se mueve en lo sobrenatural? A veces queremos saber y entender cómo es que Dios va a hacer algo que es imposible hacer. Muchos piensan que Dios estuvo haciendo algún planeta de, pues, qué sé yo, construyéndolo con barro, o con material, o haciendo algunas cosas así para construir el universo. Pero realmente no fue así. Lo único que Dios hizo con su mano fue al ser humano. Pero de ahí en fuera, la palabra dice que fue con el poder de su boca. La palabra dice que por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Dios hablaba y se hacía. Y hoy en nuestro día todo el entorno que pueda suceder y las cosas que Dios quiere hacer para nuestra vida será por el poder de su palabra. De modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Dios así es impresionante. Y Dios puede actuar de esta manera para tu vida. Hacer las cosas que hoy se vean de lo que no se ve realmente, de lo que tú no puedas percibir y entender. Y es que esta debe ser la cultura que debemos de vivir, porque miren, actualmente estamos viviendo ya en un plano profético, histórico profético final. El planeta está entrando en una nueva etapa. Esto no tiene reversa. Algunos piensan que se va a componer. No, esto va a seguir. Estamos entrando apenas en una primera etapa. Mira, el Señor Jesucristo dijo de esto en San Mateo 24:8. Dice, pero sobre todo, esto es principio de dolor. Esto es principio de dolor. Quiero que entiendan que esto es principio de dolor. No estamos hablando de la plenitud del problema que se viene, ni la salida, sino apenas y comenzamos. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Usted puede leer San Mateo 24, todas las señales que dice, y apenas y comenzamos a ver, habrá plagas, terremotos, pero vienen más cosas y el Señor lo va a hacer. Ahora bien, quiero que veamos esta última parte. Y estoy terminando en Apocalipsis 3, versículos 10 y 11. Y la palabra dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Escucha esto muy interesante. Lo que está pasando actualmente es un examen que Dios está poniendo en nuestras vidas de forma espiritual. Está probando. A ver, te está probando. ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Tiene fe o no tiene fe? ¿Vive lo natural o vive lo sobrenatural? ¿Quién es su Dios? Esto es maravilloso. Ahora, usted tiene que sacar 10 en el examen. Yo tengo que sacar 10 en el examen. ¿Y sabe qué? Dice la palabra, está probando a aquellos que han guardado la palabra de mi paciencia. Usted ha guardado la palabra de la paciencia del Señor. ¿Cuántos años? Muchos años. Usted no puede perder ahorita la batalla. Usted tiene que ganarla. Y es que algo muy interesante. El Señor no está pidiendo nada extraordinario para nosotros, ni que superemos la crisis, ni que tengamos muchas cosas que decir de la crisis, más de lo que ya tenemos, sino dice, retén lo que tienes. No quiero más, simplemente lo que ya tienes, reténlo. Porque algo interesante está por suceder. Él viene, dice, vengo pronto, vengo pronto. Por eso tienes que retener lo que tienes. No lo disminuyas, no crezcas más si no puedes. Si puedes crecer, asciende más. Pero ¿sabe qué? Retén lo que tienes porque vengo pronto. Y algo importante, estás en riesgo de que alguien que venga se instale en el camino de la fe, viva en lo sobrenatural y tome tu corona. Es algo interesante pensarlo. Bien, quiero bendecirlos desde este momento. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, cada una de su familia, en el nombre del Señor. Gracias por seguir esta transmisión. Dios te bendiga. Solo tú tienes palabras de vida para mí. Tú eres mi refugio, puedo confiar en ti. Tú me esconderás, en tus moradas me levantarás.
tienes palabras de vida para mí. Tú eres mi refugio, puedo confiar en ti. Tú me esconderás en tus moradas, me levantarás sobre una roca en lo alto, y allí por siempre te alabaré, y allí por siempre te adoraré. El Creador, eterno Rey, Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme. y Omega, el principio y el final. El Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.